Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal El Desertor 5.0. El día de hoy vamos a hablar en este video acerca de los demás términos que quedaron pendientes. Ya hablamos de lo que fue el cliente, ya hablamos de lo que fue vendernos, que vendemos imagen, y ahora toca hablar acerca de dar la atención. Sucede que muchas veces, no sé si les ha tocado, yo creo que sí, a la mayoría de nosotros cuando estamos en algún servicio, suele pasar más en las unidades habitacionales, en los condominios residenciales, que son un poquito más exagerados en cuanto a las funciones. ¿Por qué? Porque en este tipo de servicios recordemos que hay un comité que es el que organiza y ese comité se encarga, no precisamente el comité, pero en ese tipo de servicios hay ciertas personas que se dedican a recaudar las cuotas. Entonces de las cuotas es de donde sale pues para pagar la seguridad. Entonces usualmente por eso en ese tipo de servicios los suelen traer muy cortitos. De hecho a la mayoría de los compañeros pues todo tipo de residentes pues casi es como que su jefe, ¿no? Más bien quiere ser el jefe. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Yo te pago, haz esto. Entonces pues obviamente las empresas ahí no apoyan a nadie. Raramente, yo no he sabido de ningún caso que apoye. Entonces en este caso resulta que pasa, no sé si les ha pasado en ese tipo de servicios o en otros, porque puede ser cualquier servicio, yo estoy hablando en general, que les dice su jefe principal o el cliente, ¿no? Como dicen nuestros supervisores, nuestros coordinadores. ¿Sabes qué? Te encargo que barras aquí afuera. Te encargo que eches gelecito. Te encargo que no sé, X razón, ¿no? Es que son muchas, o sea, para mencionar son varias las actividades que nos hacen fuera de nuestras funciones. ¿Qué pasa? Yo no estoy totalmente en desacuerdo, o sea, obviamente tenemos un área que está asignada para el área de seguridad, que en este caso pues puede ser su caseta. En su caseta pues naturalmente, obviamente no está dentro de las funciones de seguridad privada el hacer limpieza, obvio no, eso no lo dice en ningún lado, pero creo que en cada persona cabe un poquito de valor pues tener limpio su área de trabajo, tenerla aseada, tenerla con higiene, porque pues también me he encontrado con algunos compañeritos que dicen, no, yo no me contraté para eso, yo no voy a hacer nada de eso. Siento que en cada persona es su valor, ¿no? Pero no con esto quiero decir que como tal, o sea, tengan que barrer todo el patio, toda la entrada, ¿no? Porque eso sí ya es algo que está muy afuera de nuestras funciones. Lo que yo les comentaba era de que no perdemos nada pues teniendo nuestra área de seguridad, que podría ser nuestra caseta limpia, tener nuestro baño limpio, no pasa nada. Pero es muy diferente, como se los decía, ya tener otra área o hacerlo diario como tal, que te digan, ¿sabes qué? Es que tienes que tener limpia la entrada. Eso, aparte de que no es nuestras funciones, estamos descuidando otras funciones que deberíamos de hacer. No sé si me explico. Entonces sucede que, no estoy diciendo que todos, entonces sucede que supervisores, coordinadores, gerentes nos han venido inculcando este famosísimo término que es dar la atención. Yo no sé la verdad quién se los haya metido o quién se los haya inculcado. Dar la atención es un buen término siempre y cuando se vea desde el punto de vista de ventas, que nada que tiene que ver con nosotros. Ya les expliqué eso anteriormente. Está bien el término, dar la atención, es un buen término de hecho, siempre y cuando se aplique al área correspondiente que vendría siendo ventas. Y cosa que pues dentro de nuestra área, que es la operatividad, pues no, no son las ventas. ¿Qué pasa? Para entender esto, primero hay que entender lo que es el término de dar la atención. ¿Qué es? Para entenderlo lo vamos a dividir en dos. Está compuesto de dos palabras, que es dar y la palabra atención. ¿Qué significa dar?
Dar es un verbo transitivo. ¿Qué es un verbo transitivo? Dar viene de hacer, viene de poner. Un verbo transitivo que viene de hacer, poner voluntariamente. Eso es el significado de la palabra dar. ¿Qué quiere decir? Ponle atención. Haz atención. Si lo desglosamos un poquito más largo, ponle atención voluntariamente. Ahora pasa. ¿Qué es la atención? Que es el término un poco más complicado. Atención se entiende por una ayuda, asistencia o acto voluntario que muestra que se está atento al bienestar o a la seguridad de una, vamos a manejarlo, de una persona. Entonces, desglosando este término, ¿qué diría? Poner atención voluntariamente a una persona. Entonces, ¿qué pasa cuando llega tu supervisor y te dice, dale la atención a esa persona? O sea, en primera ni siquiera es darle la atención. La definición dice voluntariamente. ¿Qué se entiende por voluntario? Sin que nadie te está presionando, ¿no? Entonces, muchas de estas situaciones, ¿qué pasa cuando te quejas? Dices, llega tu supervisor y te dice, ¿cómo va el servicio? ¿Qué le contestas tú? No, pues tuve este problema y esto y esto. ¿Qué te dice? Pues es el cliente. Tú dale la atención. Te dicen, tú dale la atención, no pasa nada. Entonces, ahí queda. Debemos de entender por dar la atención algo que es voluntario. ¿Qué se entiende por dar la atención? Algo voluntario. Porque ¿qué es lo que hacen mucho los supervisores cuando llegan? Es lo que les digo. Nos quejamos, ¿saben qué pasó esto y esto y esto? ¿Qué te dice el supervisor? No, pues ese es el cliente. Es el cliente. Tú dale la atención. O cuando quizás no dejas pasar a una persona, dale la atención. Todo esto son situaciones que quizás no todas las personas piensan igual, pero como puede que sí, como puede que no. Que una persona de tantas no sabemos qué tipo de persona es, ¿no? Y por la situación de darle la atención es que ocurren estos problemas. Entonces, dar la atención como tal no es una mala palabra, no es un mal término. Es un buen término, pero no se debe de utilizar dentro de la seguridad privada y menos en la operatividad porque confunde a todos. Entonces, este término que utilizan gerentes, coordinadores, supervisores, es un término que está mal estructurado y utilizado dentro del catálogo verbal de la seguridad privada. Ahora vamos a hacer algo, vamos a verlo desde el punto de vista de ventas. Ahí tiene totalmente la aplicación verdadera. ¿Qué pasa? En las ventas muchos dicen, es que el cliente manda. El cliente siempre tiene la razón. Y pues totalmente, ¿por qué? Porque son ventas. Van a vender algo, van a vender algún producto, algún servicio. Dentro de la seguridad privada, ¿quién es el producto o quién es el servicio? Servicio, los guardias. No somos producto, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué hago énfasis a que los únicos que utilicen ese término tiene que ser el área o departamento de ventas? Así, tal cual es. El cliente es el que manda. ¿Por qué es el que manda? Pues porque es el que paga, ¿no? Eso es lo que dicen dentro de estas personas que se dedican al negocio de las ventas. El cliente siempre tiene la razón. Siempre satisfacer al cliente. ¿Me entienden? Y la otra y más famosa también, nunca vas a ganarle al cliente. Entonces, todas estos pequeños frases, estas pequeñas oraciones aplican pero dentro de las ventas, que nada que ver con la seguridad privada. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa, amigos, cuando quién es la persona que vende el servicio?
nosotros los guardias, no. Hay un departamento que va y ofrece el servicio y ofrece a los guardias casi como Rambos, ¿no? Entonces la única finalidad que tienen las empresas de seguridad es vender el servicio y ya de ahí se deslinda, ¿no? Mientras el cliente les esté pagando, pues, sin problema. De ahí es lo que les digo. ¿Cómo nos manejan a nosotros? A nosotros nos siguen diciendo, véndanse. Pues eso está mal. ¿Por qué? Porque quiere decir que el que tiene que dar la atención, el que tiene que venderse, no somos nosotros. Es el área de ventas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue la que vendió el servicio. ¿Quién le tiene que dar seguimiento a ese cliente? Si algo pasa, si algo no le parece al cliente, pues el área de ventas, porque ella fue la que vendió el servicio, nosotros no. Nosotros únicamente somos el servicio, no producto, únicamente somos el servicio, precisamente por eso se llama prestar servicio. Entonces esa área o esos gerentes, esos coordinadores que también para eso están, son los que deben de darle seguimiento quizás cuando el cliente no está satisfecho en algo. Pero ¿qué es lo que pasa en los servicios? Es la realidad. Se queja el cliente, tú le hablas a tu mando y te dice, no, pues que solucionalo. Entonces, y lo peor todavía te dicen, si no puedes, pues dime. Es que no es si puedes o no puedes, es de que esa función pues no te corresponde a ti, así de sencillo. ¿Me explico? Entonces no hay que confundir los términos, amigos, hay que ser muy inteligentes, porque el seguimiento de un cliente se los tiene que dar la empresa o el área de ventas, no nosotros. En la mayoría de servicios siempre se va a estar quejando el cliente. Entonces, ¿qué pasa? El cliente se queja contigo, ¿por qué? No porque el cliente, más bien el cliente te tiene ahí cerca la mayoría del tiempo, entonces al cliente se le hace fácil. Tú lo que debes de hacer, comunicarlo con tus mandos, pero pues lógicamente el mando, ¿qué te va a decir el supervisor operativo, el coordinador? No, pues arréglalo, dale lo famoso, lo clásico, lo que todos dicen, pues dale la atención. Ya les expliqué qué es dar la atención. Entonces, amigos, esto es para que no caigan en ese juego, y hay que ir rompiendo ese tipo de cadenas de usar ese término. El cliente, darle la atención, vendemos imagen. Hay que ir rompiendo todo eso, amigos. ¿Para qué? Para mejorar. No porque nos lo diga un supervisor quiere decir que el supervisor esté bien, que tenga amplios conocimientos. No porque nos lo diga un coordinador quiere decir que el coordinador esté enteramente en lo correcto. No porque nos lo diga un gerente quiere decir que el gerente esté correcto. No porque vayamos a una empresa a pedir informes y nos den una capacitación, de la cual también ya hablamos, significa que el capacitador está totalmente capacitado para dar ¿qué? Capacitación en seguridad. Entendiendo estos términos y quitándolos de nuestro catálogo verbal, créanme que vamos a ir mejorando más cómo realizar nuestro trabajo, y nos podremos evitar muchos problemas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un cliente se queja con nosotros e intentamos darle seguimiento a eso? Claro, si está dentro de las funciones de guardia, tenemos que solucionarlo, para eso estamos. Pero ¿qué pasa si el cliente tiene otra necesidad, que es que le compete al área de ventas, a la empresa, y nosotros queremos darle solución? Pues en primera va a salir mal. ¿Por qué? Porque no sabemos. Si no sabemos cuáles son nuestras funciones, menos vamos a saber cómo solucionar eso. Entonces espero que hayan entendido el mensaje, amigos, y vamos a deshacernos de esos términos para que, más que nada, para mejorarnos, cuidarnos entre nosotros, cuidar al compañero, porque ya saben que las empresas no nos van a apoyar en nada. Y recuerden, amigos, precaución, desconfianza y reacción.